Y fíjense que hay 2 videos que son estos 2 de acá. Uno, que dura como 40 minutos, que es este. Tiene 2 laboratorios. Fíjense, es, masa equivalente en agua, es una de las experiencias que, entiendo que todos han hecho el TP ya, lo que sería ideal, porque en el TP está la idea de, masa equivalente en agua. Bien, presente Orona. Bueno, la idea de masa equivalente en agua, van a ver que en la PEDCO, no sé si sigue estando, en la sección de calorimetría, ¿no? Están las guías, ¿no? Del laboratorio. Hay una guía, dice medición del equivalente en agua del calorímetro. Esta guía no va a ser un laboratorio, o sea, nadie va a tener que presentar este informe. Entonces, a pesar de que nadie va a tener que hacer este informe, todos los grupos van a necesitar un dato que sale de esta experiencia. Entonces, miren el video, que es este, donde la primera parte de este video explica la experiencia de masa equivalente, ¿no? Entonces, bueno, acá les explica cómo se calcula, qué es, ¿no? A ver si puedo. Van a poder ver qué es el equivalente en agua, el calorímetro. Les voy a explicar, o sea, soy yo la que hace el video, ¿no? Los 2 tipos de métodos o procedimientos que usábamos en el laboratorio para calcular justamente la masa equivalente en agua y también, algunas aclaraciones importantes, los cálculos están también bien, y hasta ahí, ¿no? Para que entiendan esa experiencia, porque después tienen que usar un dato que se obtiene de esta experiencia justamente. ¿Dónde está ese dato? Bueno, seguramente está acá en la PEDCO. Bien, en la sección de calorimetría hay muchas cosas. Vamos a tratar de ir viendo qué son todos estos archivos, que no haya confusión. Esta experiencia es un poco más compleja que las otras porque tiene, más instrumentos. Ahora vamos a ir viendo. Fíjense que, bueno, demostración de los sensores es un video. Nosotros en el laboratorio tenemos unos sensores que usamos, que son, estos que tenemos acá, las termocuplas, son unos pascos. Como no van a ir al laboratorio, les pusimos un videíto de unas personas que muestran más o menos cómo es el instrumento, cómo se usa. Eso lo pueden mirar, Profe, perdón, quería avisar que ya ¿ya? entró nuestro otro compañero, Maxi. Así Maxi. ya no lo corto después. Bien, perfecto. Bueno, gracias. Profe, Bien, creo que también entró Bustamante. si no me mienten, Bustamante y Acá Maxi. estoy, profe, Castaño Maximiliano. Perdón, estaba trabajando. Disculpe. Está bien, está bien. A ver, ¿y No, Bustamante dónde está? puse Escucho un ruido, puede ser que le ande mal el internet. el chat, Bueno, les voy a creer. Nicolás Bustamante. No veo ningún Bustamante. Ah, ahí abajo veo que puso presente. Pero ya se ve que su internet lo expulsó de nuevo. Vamos a poner igual. Bueno, estamos todos entonces, Magical. Bueno, seguimos entonces con todos los archivos que hay estamos en la PEDCO, ¿no? Laboratorios Calorimetría. El primero entonces es un video simplemente demostrativo. Los siguientes son todas guías de laboratorio. La primera, que es la guía de medición de agua equivalente, bueno, de un calorímetro, esta no le va a tocar a ningún grupo hacer esta experiencia, pero todos tienen que usar un dato que sale de esta experiencia, que está acá, en este archivo, que se llama datos de masa equivalente. Bueno, ahí están los resultados de esa experiencia. Entonces, cuando necesiten ese dato, como nadie hace la experiencia,
Lo único que tienen que hacer es venir a la PEDCO y levantar el dato de este archivo. Igual ahora vamos a ver. Las otras guías que están acá son la de las otras experiencias que sí van a tener que presentar informes. La primera sería la medición del calor específico de un metal. Esta experiencia está explicada en el mismo video donde se explica lo de masa equivalente. Es la segunda parte del video. Así que, a ver dónde empieza. Bueno, no sé dónde empieza. Acá. A ver. No importa. Ah, acá, miren, justo la pegué. Acá empieza la explicación de la experiencia del calor específico de un metal, ¿sí? Entonces, se los digo pues yo, o sea, no lo vamos a explicar hoy, por una cuestión de tiempo. Le aviso dónde está la información, así ustedes la pueden ir y mirar cuando estén más tranquilos si es que no la miraron ya. En esta experiencia lo que se busca es eso, calcular el calor específico de una pieza de metal que ponemos dentro de un recipiente. Ven, acá más o menos les explico de una forma un poco burda los distintos métodos. Está más o menos planteada la ecuación. Eso vienen y lo miran al grupo que le toca esta experiencia. Hay grupos con esta experiencia. Es bastante sencilla. Vienen acá y se fijan. Y en una parte incluso van a ver en el video que les muestro este archivo de masa equivalente que está en la PEDCO y más o menos les explico cómo usar estos datos, ¿no? Que ya dijimos, nadie hace esta experiencia, pero todos tienen que usar el pi del calorímetro en algún momento, ¿sí? Así que no es que les falta el dato. Van a la PEDCO y lo buscan. Entonces, el laboratorio de masa equivalente, que a nadie le toca, pero todos lo van a tener que ver, y el de calor específico del metal, que a algunos grupos le va a tocar, están en video, ¿sí? Los miran del video. Si ya los vieron y tienen dudas, podemos responder al final, y si no lo vieron, bueno, hacen sus preguntas durante la semana cuando lo vean. Otra de las experiencias que hacemos respecto a calorimetría es la de la medición de, este sería, dice LV de vaporización del agua por ebullición, y me gusta más decirle calor latente de ebullición. Un poco confuso decir vaporización porque, bueno, como algunos habrán visto, en realidad la vaporización y la ebullición son procesos distintos, ¿no? Entonces, aunque es cierto que a veces vemos bibliografía que lo usa de forma indistinta, yo prefiero decirle ebullición. Pero, ¿qué pasa? La palabra vaporización está en una especie de limbo entre evaporación, que es un proceso superficial, ¿no? Que ocurre necesidad de calentar un líquido, o sea, un líquido a temperatura ambiente. Si yo dejo un vaso con agua 4 días arriba de una mesa, va a llegar un momento en el que no va a tener más agua. Yo no lo calenté, se evaporó. Entonces, ese sería el proceso de evaporación. El proceso de ebullición, el proceso en el que yo llevo al agua a 100 grados y hay cambio de fase, ¿no? Pero eso implica la temperatura de cambio de fase. Y hay burbujas desde el seno del líquido hacia afuera. No es simplemente una cuestión dinámica en la superficie, sino que todo el seno del fluido actúa. Y la palabra vaporización parece más una especie de algo que apareció de textos que fueron traducidos y quedó esa palabra, pero es media border, ¿no? Como que hace más referencia a una evaporación que a una ebullición. Es rara, ¿sí? Pero bueno, sepan que esta experiencia lo que calculamos es un calor latente. Esta sí la vamos a hacer, algunos grupos la van a hacer y es la que vamos a explicar hoy porque no tenemos video de esta experiencia. Deberíamos tener uno, sí, sería lo más correcto, pero bueno, no ha habido la oportunidad de hacerlo. Así que esto es lo que vamos a explicar hoy. Igual hay grupos que no les toca, pero igual presten atención porque esto
hay un ejercicio similar en el TP y se suele tomar también. Así que, aunque no les toque, estaría bueno que todos tengan una idea de cómo se puede trabajar con sustancias que están cambiando de fase, ¿no? Van a ver que en no sé, yo no sé si ustedes ven algo, si no, lo agrando un poco acá. En esta experiencia de valor específico de un metal no hay cambios de estado, es un poco más sencillo. Entonces, por ahí está bueno que todos vean este otro de ebullición, donde sí hay cambio de estado, entonces es un poco más completo. Y además es más completo porque se pide en una parte trabajar con pérdidas, es decir, no asumir adiabático. Ahora vamos a ver igual, esta es la que, como es la más compleja, igual por ahí está bueno también que hoy la veamos. Y después hay otro más que es el de transferencia de calor, que fíjense, las primeras tres guías, estas tres, son de calorimetría pura y dura. Ponemos cosas dentro de un calorímetro y obtenemos estados de equilibrio, ¿no? En cambio esta, la guía del laboratorio de transferencia de calor, es la parte de Fourier, ¿sí? Que es, usamos otras ecuaciones, ¿se acuerdan que el TP4, si no me equivoco, está dividido como en tres partes? Primero de formaciones térmicas, de piezas sólidas, que ya lo rindieron. Después calorimetría, que es esto, mezclas térmicas. Y la última parte están los procesos de transferencia de calor, de conducción, convección y radiación. Y bueno, vamos a ver nosotros esa parte del TP la llevamos a la experiencia en el laboratorio a través de, bueno, este procedimiento que es muy sencillo. Está, por supuesto, en un video en el canal, que también pueden mirarlo, que es, em, bien, es el que se llama Laboratorio, Diferencia de calor por conducción y convección, ¿sí? Despreciamos la radiación porque es un fenómeno que en realidad se puede apreciar a temperaturas muy altas. A temperaturas normales, ¿no? Las que manejamos em, en estas experiencias de agua, 100 grados, la parte del calor que se transfiere por radiación es despreciable frente a los otros dos mecanismos. Entonces, por eso la radiación van a ver que no tenemos en cuenta. Bueno, en este video explico más o menos esa experiencia. Esta experiencia es súper importante porque es la última parte del TP. Entonces, esta experiencia le va a tocar a todos los grupos. Todos los grupos van a tener dos experiencias. Una va a ser esta, ¿sí? Entonces, todos van a tener que presentar un informe con esta experiencia. La otra experiencia va a ser al azar, bueno, al azar no, porque ya los elegí y ya quedó fijado. Les va a tocar o calor latente de ebullición o calor específico del metal. Entonces, este video lo van a tener que ver todos, seguro. Está explicado cómo se trabajar matemáticamente con las ecuaciones y demás. Tenemos tiempo al final, lo miramos un poco, pero así que si ya lo vieron y tienen dudas, al final hacemos algún comentario. Si no lo vieron, véanlo. Y después me preguntan durante la semana. Bueno, estamos más o menos ubicados entonces en las experiencias que vamos a tener que hacer. Hay otra más que está acá, que se llama Guía Medición de Calor Latente por Evaporación. Esta palabra es más feliz para la evaporación, pero en realidad también lo que se busca es calcular el calor latente de ebullición, pero con otro método que tiene en cuenta la evaporación. Bueno, es un experimento nuevo. Acá dice, para calcular el calor latente, pero por evaporación en vez de por ebullición. Uy, toqué sin querer. Ay, no, no quiero esto. Y ese no lo vamos a hacer porque no hay video, tampoco de este, así que no pueden recurrir al video. Y bueno,
tampoco por ahí tenemos suficiente tiempo para explicar todas las experiencias, así que por lo menos yo elegí explicar este y por lo tanto a ningún grupo le va a tocar este otro tampoco. Tampoco, bueno, le den tanta importancia porque, como ya les digo, es nuevo, no tenemos video, tampoco lo explicamos en el laboratorio, así que no le vamos a estar dando tanta importancia a esta experiencia. Bien. Hay otros archivos más que ahora vamos a mirar un poco. Este ya dijimos que es para sacar un dato que necesitan. Este lo vamos a necesitar también para la experiencia que vamos a ver hoy. Bueno, algunos otros archivos que pueden mirar, como por ejemplo un análisis que se hace de los datos, que está bueno para que miren por el tema de las conclusiones. Hay un archivo que les va a servir también para ver cómo es el fenómeno de convección, que está explicado también en el videíto de transferencia de calor, ese que les mostraba, por ahí también lo pueden mirar ahí, ¿no? En este video. Ahí explico más o menos algo de convección, porque hay fenómeno de convección ahí mismo. Y hay cosas que ustedes no ven, no importa. Bueno, esto que dice datos laboratorio, evaporación años anteriores, es la experiencia que les digo que no vamos a hacer, así que por lo menos no nosotros. Así que bueno, no, por ahora no le presten atención. Y bueno, saben, miran entonces, la experiencia son, si quieren, 4 experiencias. Una que no le toca hacer a ningún grupo, ¿sí? Usan el dato y listo. Esta, ¿ah? Que les va a tocar una y una, dependiendo suerte que tuvieron. Y esta otra que la hacen todos. Que si tenemos tiempo, al final hacemos algún comentario. Entonces empecemos con esta, la guía medición de calor latente de ebullición, si quieren. Lo que les quería decir es que, como están las guías acá en la PETCO, bueno, habrán notado que en general les suelo mandar las guías. Bueno, ahora no se las voy a mandar, ¿no? Las bajan ustedes y lo hacen. Fíjense que esta guía tiene. Uy, me zarpé, ahí. Tiene un problema introductorio, ¿sí? Hay que hacer un problema antes de empezar la experiencia. Como siempre, este problema no es más ni menos que encontrar el modelo matemático que después vamos a usar en la experiencia de laboratorio. Por eso se les pide que sea un calorímetro con una masa equivalente en agua pi, que tiene cierta cantidad de agua fría, y se le inyecta una cantidad de vapor que suponemos está a la temperatura de condensación. O sea, recuerden que los procesos de ebullición, que es pasar de líquido a gaseoso, es exactamente el mismo proceso, pero en dirección opuesta al de condensación. El de condensación sería de vapor a líquido, pero ambos ocurren en la misma temperatura de cambio de fase, que son los 100 grados, ¿no? Para el agua, a presión ambiental, ¿no? La normal. Bueno, se espera que se termine de equilibrar, ¿no? Y se pide que calculen, suponiendo que el calorímetro es adiabático, que encuentren la expresión para calcular, bueno, nada, el calor latente. Y ahora que supongan que no es adiabático, sino que, sabiendo que durante la mezcla se perdió una cantidad de calor Q asterisco, volver a deducir las expresiones y su incerteza, pero ahora teniendo en cuenta este Q estrellita o asterisco. Entonces, esto no es más que lo que vamos a hacer en el laboratorio, ¿sí? Lo resuelven, por supuesto, los que tengan que entregar este informe, resuelven el ejercicio previo. De Clarilla tenemos la experiencia. Bien,
Bueno, como ya dijimos, lo que vamos a hacer es calcular el calor latente de vaporización del agua, que recuerden que por vaporización nos referimos al cambio de fase, ¿sí? No a ningún proceso superficial, ¿no? Este es el único objetivo, como ven. Fíjense que dice determinar el calor latente de condensación. Y acá dice de vaporización. Y otra palabra mejor por ahí sería el de ebullición. En realidad, el módulo calor latente de ebullición o vaporización, como le llama acá, y el de condensación son iguales. Recuerden que son procesos iguales y opuestos. El calor que yo tengo que agregarle a 1 gramo de algo, por ejemplo de agua, para que pase de líquido a gaseoso, mismo calor que le tendría que sacar a 1 gramo de gas de agua, bueno, de vapor de agua, para que condense a líquido, ¿no? A agua líquida. Entonces, el módulo es lo mismo, por eso dice indistintamente medición del calor latente de vaporización y calor latente de condensación. Sí, serían lo mismo, en módulo. En signo sabemos que son opuestos. Bien. Bueno, hay una descripción del instrumental que van a ver, es un poco más complejo el instrumental de lo que hemos estado usando, ¿no? Para deformaciones mecánicas. La primera unidad, lo que estuvimos viendo fue de traccionar una varilla. El instrumento tenían un video donde podían ver cómo funcionaba la máquina de ensayo de tracción y no teníamos más que una probeta de metal. Muy sencillo, digamos, el equipamiento. Para la experiencia de fluidos, teníamos, si bien teníamos tanques y caños, en general eran instrumentos bastante rudimentarios y fáciles de imaginar, si se quiere. Pero esta experiencia incluye un poco más de maniobra por parte de ustedes. Ese día en el laboratorio ustedes tenían como que acomodar los dispositivos para que funcionen como se espera, que sirve mucho ir al laboratorio para entender cómo funciona esta experiencia. Por eso yo les traje algunas fotos reales. Vamos a ver, para ver si podemos entender mejor este dibujo, que muchas veces no queda tan claro o hay que usar mucho la imaginación, ¿no? Fíjense que lo que les dice es, descripción del instrumental. Bueno, tenemos un calentador, que el calentador es, fíjense que tiene unos numeritos acá. Entonces, el calentador es el 7, que es esto que está acá abajo. Tienen un calentador y un recipiente para que hierva el agua. El recipiente para que hierva el agua es la caldera, que es el 2, ¿no? Que es este. Acá ponemos agua, la hacemos hervir y conectamos una manguerita, ¿sí? Hasta el número 4, que es la trampa de vapor, donde el vapor puede cruzar al siguiente tubo, porque el vapor ocupa todo el volumen, así que digamos que puede saltar al siguiente tubito, pero el líquido, si hubiera líquido, que lo puede haber, ahora vamos a ver qué puede pasar y por qué necesitamos una trampa, no va a poder saltar, ¿no? Se quedará por acá abajo. Ahora igual vemos bien qué pasa ahí. Y después lo otro que tenemos es un calorímetro, que bueno, el calorímetro es el 1. Tenemos otra ampolla que está adentro, porque el vapor sale de acá, entra a la manguera, entra a la trampa, sigue por la manguera, ingresa a la ampolla y después sale por acá. O sea, todo este recorrido lo puede hacer el vapor. Esta, entonces, la 5 sería la ampolla. Después tenemos, bueno, la tapa del calorímetro tiene orificios, ¿no? Yo puedo meter por acá. Tengo metido, fíjense, un termómetro. Hay otro más acá, pero nosotros solo tenemos uno en la experiencia real del laboratorio. Y después tenemos orificios para que salgan estas mangueritas. Se usa una balanza, termómetros, y ese sería el instrumental del laboratorio. Entonces,
Bueno, el procedimiento lo tienen también. Y lo vamos a intentar ubicar las piezas de este diagrama, de este esquema tan sencillo con las fotos reales, que yo las tengo en algún lado. Les voy a pasar esto, por si después ustedes quieren ver las fotos en algún momento. Pero igual ahora yo las muestro, para poder señalar. Bien. No sé igual si todos ven, o sea, les paso ahí el jam por si alguno está desde el teléfono y por ahí les resulta más fácil, pero fíjense, me avisan si pueden entrar al jam. Por ahí sí, no sé si puse bien los permisos. Fíjense, estos son los instrumentos con los que contamos, los reales. ¿Sí? Esta sería la fotos de alguien que fue ese día y a muchos les gusta sacar fotos de instrumentos. Tenemos arriba, llamamos equipamiento, y abajo tenemos lo que llamamos instrumento de medición. ¿Sí? Entonces, el equipamiento sería, esto es un calorímetro. Así como lo ven, es un termopetizo sería, estos son los de acero inoxidable. Y fíjense que la tapa que tiene es un telgopor que está hecho muy en casa, digamos, la tapa. Y los agujeros que le hacemos, se los hacemos nosotros también, en el momento. O algunos tienen agujeros hechos, donde metemos las cosas, los termómetros, las mangueritas, lo que haga falta. Así que el calorímetro por ahí es, no es tan impresionante. Es una especie de termito, con una tapa que es del telgopor. Esto que ven acá al costado es la caldera. Es rara, caldera. Metemos el agua por, esto tiene una manguerita ahora, pero se saca la manguera y hay un agujero ahí. Y justamente por este orificio metemos agua. Y esta calderita, que va a tener agua, en la parte anular sería, ¿no? Esto tiene como una forma periférica donde está el agua, y acá en el centro no hay nada. ¿Sí? Es un agujero que no tiene nada. Esto se pone arriba del calentador, que fíjense cómo es el calentador, ¿no? Es una resistencia que va enchufada, ¿sí? La conectamos. Esto se calienta, de hecho se empieza a poner rojo, y ahí arriba va a estar el calentador o la caldera, si quieren. Tenemos por acá la trampa de vapor, que no se llega a ver bien. Yo le intenté agrandar a ver si se veía, pero la verdad que no se alcanza a apreciar bien. Pero adentro, esta trampa de vapor tiene adentro, yo no me alcanzo a dar cuenta acá si es solo un brillo o si es, porque hay como brillo de ambos lados. Me parece que este es. Bueno, básicamente es una ampollita y tiene conectadas mangueritas. Por un lado, ingresa, por ejemplo, vapor, y acá esto tiene que continuar un palito de vidrio que continúa un poco más, que me parece que es este, espero que sea este, o tal vez sea solo un brillo, pero bueno, usen su imaginación. Acá adentro hay un tubito de vidrio que se extiende un poco más. Que si no me equivoco es este. Pasa que también está justo la etiqueta esta. Bueno, también podrían ser solo reflejos y. Pero bueno, la idea de la ampolla, ingresar el vapor. Una vez que ingresa, ocupe todo el volumen y que del otro lado, depende por qué lado ingrese, ¿no? Hay un tubito. Entonces el vapor, como es un gas, bueno, no es lo mismo gas que vapor, pero a fines prácticos sí, puede seguir su camino, pero cualquier líquido que se pegue, ya nomás, acá se ven incluso algunas gotitas pegadas, adheridas a la ampolla y no pueden seguir viaje. Entonces así nos liberamos del líquido que se pueda ir acumulando ahí.
porque no queremos líquido, lo único que queremos es que ingrese vapor por ese tubito, ¿no? Y los instrumentos de medición son los termómetros digitales comunes, que son estos, que eran los que hemos usado también en las otras experiencias, que estos devuelven un decimal, depende. Y tenemos también la balanza por acá, que como ven devuelve 2 decimales, sería la termocupla, que es básicamente, fíjense, era el videito que les decía que podían ver. Estos funcionan con, o sea, no funcionan, son como unos termómetros que en realidad lo que miden son diferencias de potencial, pero bueno, no importa el principio de funcionamiento, lo que sí es que tienen un poco más de precisión. Este lo utilizamos conectado a tenemos una interfaz, nosotros lo conectamos y después podemos leer en tiempo real en una computadora lo que el termómetro esté registrando. Y eso está bueno porque las experiencias de calorimetría llegan a un momento en el que se cumple el equilibrio. Entonces, para saber cuándo es ese momento, tenemos que dejar que pase un tiempo prudencial. Lo que pasa es que, bueno, no podemos adivinar. Bueno, me parece que ahora ya llegó al equilibrio, lo voy a abrir. Lo que hacemos es ir registrando en tiempo real y entonces vamos a poder ver el gráfico que devuelve el instrumento cuando ya no hay más variación de temperatura. Si no hay más variación de temperatura, es justamente porque se alcanzó el equilibrio. Bueno, hemos visto entonces más o menos los instrumentos que vamos a usar. Como es calorimetría, ya saben, las variables que están involucradas son temperaturas y masas y calores específicos. Entonces necesitamos termómetros y balanzas. Y este es el equipamiento. ¿Cómo se conecta esto? Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Este es el esquema que está en la guía, ¿no? Y este es el equipamiento real. Como ya les dije, esta es la caldera, que es esta, y esto es el calentador, que es esto. Entonces, una caldera acá arriba y tienen armado esto. De la caldera la caldera está cerrada, ¿no? Lo único que tiene es este pequeño orificio por el que puede salir el vapor una vez que esté formado. Entonces ponen agua en la caldera, ven que está por la periferia el agua, o sea, esto de acá en el medio, este hueco en el medio, no tiene nada, aire. Calientan, se empieza a generar vapor, el vapor sube y hay un tubito, ¿no? Que es este. Entonces acá, de este tubito, se conecta a la ampolla. Y por el otro lado tenemos, esto está conectado, ¿no? O sea, parece como si estuviera separado, pero bueno, van juntos ahí, ¿no? Y del otro lado tenemos el calorímetro. Es el que por ahí es un poquito más complicado de armar. El calorímetro entonces dijimos que era especie de termo de acero inoxidable. Tiene paredes dobles, en el centro se hace vacío o se deja aire, que son malos conductores, entonces hacen algún tipo de aislamiento, ¿no? Pero bueno, lo que necesitamos es, fíjense, tenemos la tapa, que es el telgopor, y la tapa, acá les pongo una imagen que está por separado sobre la tapa. Fíjense, tiene un orificio, ¿no? Que conecta esta ampollita de vidrio, esta ampollita de acá, está en el interior del calorímetro. Para ponerla en el interior del calorímetro, la conectamos a una manguerita, ¿sí? Que son estas mangueritas de silicona que están bastante maltrechas ya. Pero simplemente conectamos la ampollita a una manguerita a través de un orificio, fíjense que la manguera, y del otro lado la conectamos a lo que es la trampa, que no es más que, depende cuál les toca ese día en el laboratorio, les puede tocar
para usar afuera, ¿no? Recuerden que tenemos 2 ampollitas. Una la usamos adentro, que es esta, casi siempre esta es la que usamos en general adentro, y afuera lo correcto sería usar la trampa, que es esta. Que fíjense que es la que tenía el tubito adentro, que yo no me alcanzo a dar cuenta de cuál de los 2 lados está el tubo, porque hay tantos reflejos que no se ve bien, pero me parece que está acá. Continúa el tubito de vidrio. Eso sería la trampa. Pero bueno, no hay trampas para todos, así que una solución que encontramos para hacer más experiencias en simultáneo es, bueno, si no hay trampa, usemos otra ampollita. Entonces van a ver que en esta, que bueno, es la foto que tengo, a este grupo no le tocó la trampa. Entonces tuvo que usar, en vez de una trampa, tuvo que usar otra ampollita. Pero funciona bien, ¿sí? Cumple su función. Para conectar entonces tenemos esta ampollita que vemos que está dentro, que está conectada con esta manguera a la ampolla que está afuera, que funciona como trampa de vapor, ¿no? Eso se ve acá. Ya está. La trampa de vapor a su vez tiene una manguerita que la conecta acá, ¿sí? Entonces del lado de afuera lo que vemos es nos va a quedar esto que después con un pie y una pinza lo vamos a tratar de acomodar un poco mejor para que no esté flotando así en el aire. Y tiene un tubito que conecta en este extremo a la salida de la caldera, ¿sí? Entonces, de la caldera va a salir vapor, va a viajar por esta manguera, va a entrar a la trampa, que no es más que una ampollita, en este caso, porque no les tocó trampa. Sigue viaje, vapor, y ahí recién ingresa al calorímetro, ¿sí? Caldera, ampolla. Pero fíjense que ingresa el vapor, o sea, el vapor ingresa, pasa por la trampa, sigue el vapor, pasa por este tubito, ingresa acá, ¿sí? No entra en contacto, o sea, está todo el tiempo, se ven que está todo el tiempo confinado dentro del vidrio y de las mangueritas. Del otro lado, parece que estuviera abierto, pero no lo está. O sea, lo está en la imagen, pero falta colocar otra manguerita acá, ¿sí? Que es esta, que está acá, que también sale por este agujero que está ahí, que bueno, acá no estaba todavía montado del todo. Tienen que poner otra manguerita más de estas de silicona, justo acá, va a salir por el agujerito y va a salir afuera. Es esto que vemos acá. Acá afuera sí va a estar abierto. Al principio, después lo vamos a cerrar, pero lo importante de notar es que el vapor viaja de la caldera, entra al tubito, a la trampa, tubito otra vez, a la ampolla y sale, ¿sí? Nunca está en contacto con el agua, que el agua sí, recuerden que tenemos varios elementos involucrados en esta experiencia. Tenemos el calorímetro con agua, que es esto celeste, y ampolla que tiene que estar sumergida en el agua por la que pasa el vapor. Pero el vapor nunca se mezcla con el agua, ¿sí? El vapor está pasando por afuera. Lo que interesa acá no es mezclar, ¿sí? Las sustancias, sino que se intercambien los calores. Y el calor se intercambia a través de la pared de la ampolla. Por eso la ampolla tiene que estar bien sumergida en el agua. Se puede quedar la ampolla en el aire. El aire es aislante, entonces parte del calor, ¿sí? O sea, lo que yo necesito es que todo el calor de la ampolla se intercambie solamente con el agua, ¿sí? Para que no me quede una parte de la ampolla en el aire, tenemos que hacer medio un cálculo. Lo ideal sería que el calorímetro fuera transparente y yo pudiera ver si la ampolla me quedó dentro del agua o no, pero eso no sucede aquí. Entonces, medio como que tienen que ustedes estimar cuánto largo darle a esta manguerita para que justamente la ampolla quede toda sumergida en el agua. Y hay que poner bastante agua. ¿Cuánta agua? Bueno, que haga falta para que quede tapada la ampollita. Tiene muchos problemas esta experiencia porque las mangueritas están un poco viejas
y cuando empieza a entrar el vapor por las mangueritas, estas se empiezan como a ablandar y se sueltan de la ampolla. Es bastante complejo, digamos, armar el dispositivo, pero bueno, una vez que lo arman, empieza la experiencia. Experiencia, no sé si tengo algo más puesto después. Bueno, la experiencia, esto lo podemos achicar ahora, que es muy gigante. De la Petco, la había abierto, acá. Calientan hasta que haya vapor, ¿sí? Eso ya lo dijimos, ¿sí? Agua en la caldera, esta, calentamos hasta que empieza a dar vapor. Bien, todo conectado, recuerden. Al principio, esta manguerita de acá la dejamos abierta. Después vamos a ver cuándo cerrarla. Tenemos un termómetro, ¿sí? Que dijimos que era la termocupla, que es esta que mide en tiempo real, que como ven es un palito, es muy fácil de perforar el telgopor y meterlo, ¿sí? Así que hay 3 orificios, 2 para que salgan las mangueritas y 1 para meter la termocupla. Hay 2 termómetros, pero nosotros vamos a usar uno solo. Metemos el termómetro, ¿sí? Dentro del calorímetro que ya está tapado, con todo el dispositivo montado, con el agua fría, bueno, fría, a temperatura ambiente, la que salió de la canilla. Es cierto que de la canilla sale un poco más fría que el ambiente. Lo que hacemos que es, bueno, ingresamos agua al calorímetro, ese agua de la canilla capaz está, no sé, a 17 grados, y el ambiente por ahí está a 21. Los dejamos juntos un rato, al agua fría y al calorímetro, y después de un rato van a llegar al equilibrio. Entonces suponemos que el agua y el calorímetro, ¿sí? Están a la misma temperatura cuando inicia la experiencia, y esa temperatura la registra la termocupla, porque fíjense que lo que va a registrar en la termocupla, que es este palo que metemos en el telgopor, ¿no? Bueno, acá no se ve, pero está ahí atrás, está justo ahí. Esa termocupla lo que registra en realidad es la variación de temperatura de la masa de agua, ¿sí? No registra lo que está pasando dentro de la ampolla. Para saber lo que pasa dentro de la ampolla tendría que meter un termómetro dentro de la ampolla, pero fíjense cómo lo meto, ¿no? Porque esta ampolla, recuerden que acá tiene otra manguerita. No, esto queda totalmente inaccesible. Entonces lo que vamos a medir en realidad es lo que le pasa al agua de afuera. Entonces voy a tener, por lo tanto, su temperatura inicial, ¿sí? Bien, o sea que no es un problema, la temperatura inicial la vamos a conocer. ¿Qué más necesitamos? Comenzamos a registrar entonces la temperatura versus el tiempo, que es lo que mide la termocupla. Tenemos el agua fría adentro, esto está tapado, está ingresando vapor, ¿sí? A la ampolla. Y nosotros lo que vamos a ir haciendo es de agitar de forma, lo que hacemos es mover el calorímetro, ¿sí? Pero lo tenemos que hacer con cuidado porque, como ya les digo, todas estas mangueras que están acá están agarradas de una forma medio los pelos. Si movemos mucho el calorímetro es un descontrol. Se los comento porque lo ideal es mantener una agitación constante para que porque el termómetro lo que mide es la temperatura en su alrededor inmediato. Si el termómetro, recuerden que el termómetro sabe la temperatura de lo que está en contacto con él. Al agitar, lo que logro es que la temperatura de la masa de agua de afuera se homogenice. Entonces así me voy a garantizar que la temperatura es la misma en toda la masa de agua y es la misma que la que me devuelve el termómetro. Si lo dejo quieto, como el calor lo entrega el vapor que está en la ampolla, lo que voy a tener es una mayor temperatura en los alrededores de la ampolla, y si el termómetro está muy abajo y todo esto está quieto, el agua de abajo se va a mantener más fría antes de que el proceso de
convección libre homogeneice todo. Entonces, en vez de esperar, ¿no? Vamos agitando. Porque además esta experiencia no toma mucho tiempo, ¿sí? Es un ratito, entonces necesitamos que en ese ratito que nosotros estemos ahí, la temperatura esté uniforme en toda la masa de agua lo más rápido posible, para obtener un gráfico que se parezca, ¿no? al modelo que ahora vamos a ver, el que usamos. Entonces, bueno, otra cosa que tenemos que hacer es, bueno, por eso es ir agitando, mientras vamos registrando la temperatura del tiempo. Durante este proceso, ¿qué va a pasar? Nosotros tenemos cerrado el calorímetro, ¿sí? No podemos ver la ampolla. O sea, acá parece como que se ve, pero está dentro un recipiente que es de acero inoxidable y esta es la ampolla que está afuera, ¿no? Esta otra está adentro. Esa no la vemos. No sabemos lo que le está pasando. Pero vamos a hacer un par de comentarios para intentar adivinar qué pasa dentro de la ampolla. Bien. Recuerden que la temperatura que ingresa, el vapor que ingresa al calorímetro esté a 100 grados centígrados, ¿sí? Esa es la temperatura de, eh, de cambio de fase, ¿no? O sea, sería justo el momento en el que estaría por cambiar de fase el vapor. Bien, ¿qué pasa? Yo cuando estoy calentando acá, el vapor está a 100 grados, sí, pero 100 grados en realidad es una temperatura promedio. La temperatura, recuerden que tiene que ver con la agitación molecular. No todas las partículas tienen exactamente la misma agitación molecular, o sea, es probable que algunas moléculas estén a mayor temperatura que 100 y otras a menor. Y el promedio de todo eso me lo devuelve el termómetro y me dice, sí, 100 grados. Sabiendo que algunas moléculas de vapor, ¿no? Están a mayor temperatura que 100 grados, lo que vamos a lograr, ¿qué es? Bueno, salen de acá entonces distintas partículas, ¿no? Algunas a 100, otras vapor, ¿no? Es vapor. Pero algunas pueden estar a 100, a menos y otras a más. Bueno, las que estén a menos que 100 grados no van a sobrevivir mucho porque apenas salgan y se pongan en contacto con estos tubos que están acá afuera, o sea que al principio los tubos están a temperatura ambiente, que es menor que 100 grados. Así que si están a menos de 100 grados, enseguida van a llegar, se van a poner en contacto con los tubos, van a bajar su temperatura y se van a condensar. Y se van a empezar a pegar algunas gotitas en los tubitos de silicona. Los que estén justo a 100 grados, les va a pasar lo mismo. Eventualmente van a atravesar los tubos que están más fríos, se van a empezar a enfriar, van a llegar enseguida entonces a la temperatura de condensación y va a empezar el cambio de fase. Cuando llegan a la ampolla, entonces van a ver partículas de vapor que salieron de acá, que fueron perdiendo energía al entrar en contacto con otras partes que están más frías y se van condensando. Pasa a lo largo de este tramo. Y hay entonces partículas líquidas, o sea, hay gotas pequeñitas, pero gotas al fin, que no nos interesan. Y lo bueno del dispositivo este, de trampa de vapor, es que esas gotitas van a aparecer acá, ¿sí? Como un pequeño, unas gotitas acá al fondo, ¿no? No va a poder cruzar porque el agua no va a poder saltar y siempre está, por supuesto, por debajo de este nivel el agua, porque es muy poca. El condensado que aparece no es cantidad como para llenar la trampa. Bueno, y por eso se llama trampa, porque solamente deja pasar lo que siga en estado de vapor y lo que se haya condensado, que esté líquido, queda acá atrapado y no puede salir. Entonces, las partículas de vapor que siguen el siguiente tramo
tienen, por lo menos siguen siendo vapor. 100 grados o más, no sabemos, pero bueno, suponemos que las que tenían menos de 100 grados, ¿sí? Ya se condensaron y quedaron atrapadas por acá, o pegadas en el tubo como gotitas. Es decir, al calorímetro no ingresó ninguna molécula de agua en forma de vapor que tenga menos de 100 grados. Lo que pasa es que sí ingresan aquellas que tienen 100 grados y también las que tienen más, ¿sí? En forma de vapor sobrecalentado. Lleguen acá va a volver a pasar lo mismo. Otro hay agua fría. Entonces acá sí el cambio va a ser más importante porque aparte el agua tiene mayor capacidad calorífica, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ingresar el vapor, el que esté justo a 100 grados, que es el que nos interesa, el que queremos. Al tocar la ampolla, que está más fría, se condensa. Y se empieza a acumular entonces dentro de la ampolla líquido. El que esté a mayor de 100 grados no se condensa inmediatamente, sino que es vapor, supongamos por inventar, a 105 grados, va pasando por la ampolla, se va enfriando, 104, 103, 102, pero no cambia de fase. Como sigue siendo vapor durante todo el tiempo, ¿sí? Porque se enfrió, ¿no? Fue un calor sensible, pero no llegó a haber un cambio de fase. Lo que va a pasar es que va a salir por este otro extremo que recordemos está abierto, ¿sí? En la imagen por ahí no es justo, no tengo una imagen donde esté armado completo, pero recuerden que el tubito de acá es el que va conectado acá a la manguerita, sale por un agujero que está acá, que es este otro que se ve allá. Sale por ahí una manguerita que la dejamos ahí abierta a la atmósfera. Entonces, acá dentro de esta ampolla va a haber cada vez más agua. Es agua que es vapor primero, llega hasta acá con 100 grados, los que llegan con 100 grados se condensan en la ampolla y los que tienen menos, los que tienen menos de 100 grados quedan atrapados por acá, los que tienen un poco más salen por acá. O sea, todo este dispositivo es intentando garantizar que la temperatura, el vapor que ingresa es 100 grados. Y bueno, la idea es esperar a que la ampolla se llene. O sea, recuerden que no vemos la ampolla en el interior, entonces, ¿cómo sé cuándo la ampolla está llena? Bueno, cuando deja de salir vapor. El vapor va a poder atravesar esto siempre que la ampolla no esté llena. Cuando la ampolla se llene, voy a dejar de ver vapor salir por acá, porque esto va a estar lleno y el vapor no va a poder pasar. Entonces va a quedar atrapado ahí, de este lado, la ampolla llena. Bueno, ahí es donde vamos a tener que cerrar esta manguera. Con una pinza, tenemos estas pinzas que no sé si las alcanzan. Son unas pinzas que las podemos, si apretamos así, se despegan, se pegan o sea, y dejamos el tubito pasando por esta parte que es circular, donde no aprieta, y cuando queremos pinzar el tubo, ahí sí usamos las pincitas estas, las juntamos y ya queda así apretado el tubito. Bueno, entonces lo usamos para cerrar. Tenemos que estar atentos porque si no nos damos cuenta cuando dejó de salir vapor, lo que va a pasar es que de este lado va a seguir ingresando vapor a 100 grados y a más. Entonces ahí ya se me va a perder un poco la gracia de que la temperatura acá sea 100 grados. Tengo que estar prestando atención y apenas deje de ver vapor, cerrar. Cierro entonces la salida de vapor y para que no me empiece a aumentar la presión, porque acá la presión era toda constante porque lo que entraba por acá podía salir después, ¿no? Si yo cierro acá y sigo metiendo vapor, me va a empezar a acumular acá adentro un montón de vapor
y bueno, no es lo que queremos. Aparte se me puede llenar también la ampolla, o sea, el proceso hay que cortarlo apenas dejemos de ver el vapor salir. Cerramos con esta pinza y ya desconectamos, apagamos, por ejemplo, desenchufamos el calentador, retiramos esto, desenchufamos, o sea, esto ya no lo necesitamos más. Así que lo que podemos hacer es simplemente sacar de acá el tubito y que quede ahí colgando, o también podríamos soltar acá la ampolla. Bueno, lo que importa es, ambos tubitos van a quedar cerrados, ¿no? Ponemos pinza acá y acá. Ya no vamos a estar más conectados a la caldera. Nos va a quedar simplemente el calorímetro cerrado. Ahora sí, no hay nada puede entrar y nada puede salir. Ya dejé de ingresar vapor y ya cerré las dos mangueras, así que nada entra ni nada sale. Y me quedo adentro el agua fría que estaba desde un principio, que bueno, ya aumentó su temperatura. Eso lo voy hirviendo, por supuesto, porque tengo una termocupla que me lo dice en tiempo real. Y dentro de la ampolla se supone que voy a tener todo agua. Y después, bueno, la experiencia me dice, ¿no? Cuando considere que se llena la ampolla, que ya explicamos cuál es el criterio que vamos a usar, sin sacar la termocupla, por supuesto, o sea, sin dejar de registrar la temperatura, apague el calentador, cierre las mangueras de entrada y salida, ¿sí? Para que el calorímetro quede lo más adiabático posible. Cerramos el calorímetro. Y después seguimos ahí agitando que la termocupla nos indique, recuerden que esto lo vemos en la compu, bueno, acá dice, cuando se haya equilibrado la temperatura, dejar de registrar, justamente porque ya sería todo el proceso, y esto, cuando se haya equilibrado la temperatura, lo vemos como eh, como una parte horizontal en el gráfico, donde ya no hay variación de la temperatura en el tiempo. Y bueno, ahí dice que anoten la temperatura final, bueno, la inicial, que se llama F porque es fría, la final, y el área bajo la curva. Nosotros no notamos esto porque la compu nos devuelve todo el gráfico, entonces ustedes ese día se llevan un pendrive con toda la información, ¿sí? No hace falta que la anoten en un papelito aparte. Retiran la ampolla de adentro, o sea, cerraron todo, esperaron hasta que esto llegue al equilibrio y ahí van a tener entonces todas las temperaturas, ¿sí? Que se las dio la termocupla. ¿Qué pasa? Las masas, puedo tener la masa de agua, porque la masa de agua la pusimos al principio, entonces pesan el calorímetro vacío y después lo pesan con el agua fría y tienen la masa de agua. Pero también necesitan la masa que hay dentro de la ampolla. Eso solo lo van a saber al final. Entonces, cuando termina la experiencia, abren la tapa, sacan la ampolla que tiene todo el agua ahí, la pesan en la balanza, esa parte es bastante compleja. Recomendamos, no siempre nos hacen caso, pero lo mejor es no abrir la tapa y sacar la ampolla con el agua para pesarla, sino volver a pesar el calorímetro que tiene el agua esta dentro, ampolla, o sea, lo pesan así completo. Entonces, la restan, ya conocen cuánto pesa el calorímetro con todos estos cachivaches. Ya conocen cuánta masa de agua fría hay. Bueno, el nuevo peso que tiene el calorímetro se debe a la masa que hay dentro de la ampolla. Así que lo mejor es hacer pesadas por diferencia. Bueno, muchos han sacado la ampolla y la pesan. La pesan con el agua, después sacan el agua y pesan la ampolla sola y después lo restan. Son distintos métodos, ninguno está mal. Pero bueno, es importante saber que necesitan el dato de las dos masas y las temperaturas que son 3, ¿no? Fíjense que la guía no tiene más nada. Solamente el objetivo, la descripción de los instrumentos, que más o menos la vimos, y el procedimiento. Y bueno,
La bibliografía les dice, se recomienda ver problemas comunes en el laboratorio, ¿sí? Que son estos de acá. También les recomiendan que vean la estimación del calor perdido con el área bajo la curva. Lo vamos a ver, por ahí anda también. Curvas de enfriamiento, bueno, a ver. Otros archivos que hay en la PETCO. Bien, bueno, díganme si más o menos me siguieron hasta ahí con la parte de los instrumentos, ¿sí? Y el procedimiento. Hola. ¿Hay alguien del otro lado? Sí, profe, acá estamos. Qué bien. Bueno. Bueno, díganme si me siguieron hasta ahí con el procedimiento. No sé si tienen alguna duda. Sí, se entendió. Profe, ahí en donde tiene el 4, el numerito el 4, en la trampa de vapor, ¿no se podría llenar de agua? Bueno, sí podría llenarse de agua. Si se llena de agua, el líquido entonces sí va a poder ingresar. Pero lo bueno es que eso sí lo vemos. Entonces sabemos si se llena o no. Y por las Ah, claro, experiencias sí, que sí. hemos hecho, Sí, sería algo que podemos no ha, solucionar. claro, y no ha pasado, porque es muy poco lo que se condensa. Así que ese Sí, me tamaño, esperaba que era muy poco. Por eso, claro. Así que ahí por lo menos puedes controlar porque podés verlo. El problema, todo esto otro que hacemos acá medio raro, es porque no podemos ver qué es lo que pasa dentro de la otra. claro. Gracias. Bien. Bueno, entonces, ahora vamos a ver un poco el tratamiento de los datos que hay que hacer, porque, bueno, ¿qué obtuvimos? Obtuvimos una curva. La curva es, tengo una para acá, a ver, es una cosa así, ¿sí? Voy a agrandar un poco. Bien. La termocupla nos fue mostrando, esto fue pasando en tiempo real, o sea, ustedes iban viendo, por ejemplo, acá al principio, ¿no? Ven que esto está clavado en una temperatura, que es más o menos, a ver si me la dicen acá arriba, 17 grados parece que es, ¿eh? Fíjense que el, uy, me fui, que la termocupla nos indica en un gráfico de temperatura versus tiempo, nos va indicando cuando empezamos a medir en tiempo cero, había una temperatura que, por lo que vemos acá, es de 17 grados, que recuerden, corresponde al agua en el interior, ¿sí? O sea, la termocupla lo que midió fue lo que le pasó, o sea, la variación de temperatura que sufrió el agua de afuera, que empezó estando fría. Entonces, tengamos eso presente porque el termómetro no sabe qué es lo que le pasó a la ampolla. Lo único que sabe es lo que pasó afuera. Bien, ¿dónde estoy? Acá. Entonces empezó estando a 17, eso era la temperatura del agua y del calorímetro, ¿sí? Estaban en equilibrio los dos, a 17 grados al principio. Y acá ya se ve que empieza a aumentar la temperatura. Entonces se ve que acá fue cuando conectamos la caldera y empezó a entrar el vapor. Y acá se supone que estamos como agitando, más o menos. El vapor está ingresando y le está cediendo calor al agua, por eso el agua empieza como a aumentar su temperatura. Y después, en algún punto por acá, ¿sí? Se llenó la ampolla, nosotros decidimos que estaba llena, cerramos las pinzas, o sea, pinzamos los tubitos para que no entre más vapor y siguió habiendo un intercambio hasta que finalmente se da el equilibrio. Así se ve el equilibrio, ¿no? Es una constante, o sea, la temperatura se clava en un valor. Hicieron zoom, que acá, bueno, no creo que se pueda. Acá ya empieza como a caer otra vez. Porque ya está
habiendo pérdidas, ¿no? Y ya está entrando también en equilibrio con el ambiente y demás. Tampoco tengo que esperar mucho tiempo de equilibrio porque van a empezar a afectar otros factores que aparecen cuando va pasando el tiempo, ¿no? Entonces, al ver este gráfico, ustedes tienen este gráfico, ¿no? Como dato, lo que hacen en el laboratorio es seleccionan los puntos iniciales y finales que van a usar. Como ya les digo, aunque empezaron a medir antes, el valor inicial en realidad es cuando empieza a entrar el vapor. No tiene sentido tomar esto de acá. Acá todavía no habían conectado la caldera, así que para la experiencia esta zona no es de interés. Ingresa el vapor, empieza a aumentar, esto sí es de interés, ven que está como sombreado como con un amarillito, que son los datos seleccionados, y en algún momento va a frenar esto, el ritmo este de, o sea, sería la velocidad de incremento de la temperatura, ¿no? La pendiente T versus tiempo. Se estanca o se vuelve horizontal y después sigue estando horizontal un rato más. Lo que pasa es que hay que elegir el punto final como el momento en el que ustedes dicen, bueno, acá ya es el equilibrio, ¿no? Más o menos acá ya demasiado. No tomamos más porque, como les decía, acá sigue estando en equilibrio, sí, pero acá en medio se empieza a ver como estos puntos ya están bajando, ¿no? Se están separando un poco de la línea punteada. Eso significa que ya están habiendo pérdidas, o sea, la temperatura está disminuyendo, que ya hay intercambio con el medio. Entonces, esto ya no es de interés tampoco. Bueno, seleccionan esta zona, nada más, y el programa les devuelve el área. O sea, usamos el mismo programa que está en la computadora esa. El área que les devuelve es el área debajo de esta curva, está en amarillo, o sea, los puntos que seleccionamos como de interés. O sea, que este área, ¿no? Que está en grados centígrados por tiempo, porque el gráfico es de grados centígrados y tiempo. Este gráfico lo que nos va a dar es el área, todo este área, ¿se ve? O sea, todo el área debajo de la curva hasta el 0. Hasta el 0, o sea, hasta abajo del todo. Esto es dato. Cuando hagan la experiencia, los que tengan este experimento, tienen que ir a la PEDCO, ¿sí? Van a la PEDCO, ven acá donde dice datos, laboratorio de calorimetría, ¿sí? Y acá están los 3 que vamos a hacer. Ebullición, metal, conducción. Y los anteriores, ¿no? Abren, ingresan acá. Está cargando la imagen. Van a ver que están set 1, que tiene una imagen, ¿sí? Está la curva, los puntos finales iniciales, el área, que fíjense que es esta, ¿sí? Los datos. Bueno, acá hay un error claramente, dice temperatura ambiente 1 grado. ¿Qué es eso? Ah, no, son las incertezas. Está bien, pensé que era medio raro. Abajo, fíjense, abajo está masa de agua, la masa de vapor, qué tipo de termo se usó y la temperatura ambiente. Y acá arriba les dice, la temperatura ambiente tiene una incerteza de 1 grado centígrado, porque claramente se usó, ¿sí? Este termómetro que devuelve un decimal, perdón, no devuelve decimales, por el dato que nos están dando ahí, ya una incerteza de más o menos 1. ¿Dónde estoy? Me perdí. Acá. Más o menos 1 grado centígrado. Y que es la termocupla que devuelve un decimal. Usamos para medir la variación de la temperatura del agua. Y hay otro set, está el set 2 acá, ¿sí? Lo mismo, y acá está el set 3. Fíjense que algunos son más bonitos que otros, por ejemplo más bonito, la curva es como más suave. Acá está como media doblada, más peluda aparte.
pico ahí. Esta también está un poco más peluda. Todos son problemas, por supuesto, de al agitar. Si vos agitas bien, obtenés valores continuos, más suaves, porque todo el agua está siempre a la misma temperatura. En cambio acá, cuando vos no estás agitando bien, el termómetro se vuelve loco. Llegan de pronto corrientes de otro agua que estaba más caliente y empieza a hacer estas cosas raras. Bueno, es lo que dio la experiencia, ¿no? Hay algún grupo, a cada grupo le toca un set, ¿no? Fíjense después cuando les pase la lista con lo que les toca a cada uno, qué es lo que tienen que usar. Si le toca el set 1 es esta parte nomás, ¿no? Le toca el set 2 es este y el set 3 es este. También está acá abajo datos de calor específico del metal, a los que les toque esa experiencia también hay 2 sets, el 1 y el 2, fíjense cuál les tocó. Y acá está para conducción, está el set 1 y el set 2. Bueno, ahí se fijan qué le toca a cada uno. Cuando les diga qué le toca a cada uno y me refiera al set 1 y set 2, yo no se los voy a dar, ¿sí? Vienen a la PEDCO y lo buscan, y son estos. Entonces, ¿qué hacen con estos datos, no? Vamos a ver cuál es el tratamiento de datos que tenemos que hacer. Puede parecer un poco complicado, pero no es complicado, ¿sí? Quiero ver si encuentro algún informe que sea más feliz para esto. Uno que era un poco más feliz, me parece, ¿no? A ver. Este. A ver. Acá. Bueno, está justo la misma imagen. Este sería un informe que está hecho, ¿no? Está. Uy, empezaron los perris. Está planteada. Los modelos matemáticos están planteados acá. Fíjense que por ahí la deducción está, si ustedes hacen el ejercicio previo, donde tienen que hacer esta deducción, y tienen que plantearlo sin pérdida y con pérdidas, esto ya sería medio como un anexo, o dejar la deducción, por ahí la pueden dejar en el ejercicio previo, y acá poner directamente la ecuación que van a usar. Pero bueno, básicamente se dedujo acá el modelo matemático, ¿sí? Es interesante observar los calores involucrados. Los calores involucrados van a ser, recuerden que estamos suponiendo acá, primero, después lo vamos a cambiar, pero primero vamos a suponer que el proceso fue perfectamente adiabático. ¿Lo fue? No lo sé. Supongo. Es un calorímetro. Debería, pero no lo sé. Lo vamos a intentar descifrar. Suponiendo entonces primero que sí era adiabático, igualamos a 0. Y los calores involucrados son el calor del vapor, el calor del agua fría que estaba en el interior y el calor del recipiente. Al vapor, ¿qué le pasó? Condensó y después se empezó a enfriar. Se condensó a 100 grados, ¿no? Como se condensa el vapor de agua. Hicimos todo lo posible para que esté a 100 grados cuando entre. Se condensa. Y después hay un calor sensible que es desde esos 100 grados hasta la temperatura de equilibrio que se llegue. Que la conozco, ¿sí? ¿Por qué es importante que esté a 100 grados el vapor cuando entra? Porque si está a más de 100 grados, entonces acá tendría que agregar otro calor más, que es un calor sensible del vapor, que por ejemplo está, no sé, a 110 grados, que primero llegar a 0, perdón, si está a 102 grados, tiene que primero llegar a 100 grados y una vez que esté a 100 grados recién empieza a condensar y una vez que condensa recién ahí se empieza a enfriar siendo líquido. Entonces, bueno, para ahorrarnos ese otro calor, garantizamos que ingresa a 100 grados y entonces apenas entra se condensa. No necesita un calor para primero enfriarse hasta 100 y después condensarse.
Entonces los únicos calores involucrados para el vapor serían su condensación, ¿no? Signo. Pues tenemos este otro que recuerden, el signo se los da el delta T, ¿sí? No forzamos signos en los calores sensibles. Los signos los forzamos en los calores latentes, ¿sí? Porque no traen signo. Pero los sensibles, si esta temperatura de equilibrio es menor a 100, esto va a quedar negativo, y si es mayor a 100, va a quedar positivo. Ya sabemos que mayor a 100 no va a ser, ¿no? Pero bueno. La tenemos, ¿eh? Ya sabemos cuál es. ¿Cuál es? A ver. Acá está. 42. 22 grados centígrados es la temperatura de equilibrio. Temperaturas son datos, ¿sí? Inicial del agua fría, la inicial del vapor, que era 100, y la final para ambos, que es 42. Masas las conocemos, tanto del agua fría como de la masa de agua que está dentro de la ampolla. Estaba viendo, no era esto lo que está viendo. Acá. ¿Ven, no? O sea, tenemos todo lo demás sería dato. El pi, ya les dije que lo necesitan, no es dato. Tienen que ir a buscarlo. ¿Dónde lo buscaban? Acá tampoco está, así que no lo busquen acá. Tienen que ir a la PEDCO. En el trabajo primero, ¿no? En el primer trabajo. ¿Sí? En la primera experiencia que no hace ningún grupo, acuérdense. Claro. ¿sí? Me buscamos solamente el valor de pi, creo. Eso lo van a encontrar desde la experiencia se llama, bueno, estoy bajando. La experiencia se llama equivalente en agua al calorímetro, esa es la guía que nadie va a hacer, y acá abajo están los datos de masa equivalente. Entran acá, se fijan qué tipo de calorímetro. ¿Sí? Estas experiencias se hicieron para calorímetros Stanley, son los de acero inoxidable, con tapa de telgopor, ¿no? Son los que estuvimos viendo en las imágenes, con el método, porque hay varios métodos para hacerlo, pero el método que se usó acá fue primero agua caliente y después agua fría. En ese método se hicieron 1, 2, 3, 4, 5, 6 experiencias. O sea, 6 veces se midió la masa equivalente para el mismo calorímetro. Tuvimos para cada experiencia valores, ¿sí? Y un resultado de la masa equivalente y una incerteza. Si la masa equivalente es una masa, no puede ser negativa. Este lo descarto porque está raro. Después, otro que podría. Fíjense que parece que todos andan alrededor de 10 y 20 menos este que está muy grande. Pero bueno, no tengo razones para despreciarlo. Capaz es el único que está bien. Pueden hacer un promedio de estos si quieren. Después, la incerteza, fíjense que es bastante grande siempre. Todo, y les recuerda a otra experiencia que hemos visto ya, donde las incertezas dan más grandes que el valor medio. Más correcto es elegir la más grande, ¿sí? Ser lo más conservadores posible y tomar la más grande. O sea, que de acá sacan ese valor de. La más equivalente es lo mismo que pi. Mx es el pi. Esto, que está acá. Pi. Que acá aparece agrupado por acá. Bien. Bueno,
van a tener todos los datos que necesitan para despejar el LC, llama acá LC de condensación, LB de vaporización o ebullición, como me gusta decirle a mí, es lo mismo. Lo calculan, el que están obteniendo acá, por el signo que pusieron, es el de condensación, ¿no? Bien. Acá se plantear unas incertezas enormes, no enormes en el sentido del valor, sino de la expresión. ¿Por qué? Porque van a usar el método de las derivadas, va a ser el más fácil porque al aplicar a cuál se parece a mi fórmula, yo recomiendo derivar. Si ustedes le logran agarrar la vuelta para que tenga alguna forma que les sirva para usar las reglitas de certeza sin derivada, bien por ustedes. Entonces, ¿qué quieren ustedes? Quieren la incerteza de el calor de latente de condensación que encontraron. Tienen la expresión. ¿Cuáles son las variables? Todo lo que pudieron medir. Entonces, las variables son la temperatura de equilibrio, la temperatura del agua fría al principio y las masas. ¿Sí? Las masas las pesaron. La temperatura del agua caliente, perdón, del vapor que entró caliente, no lo midieron. Supusimos que era 100 después de hacer un montón de artilugios, porque no podemos meter un termómetro dentro de la ampolla, como ya mencionamos. Entonces les va a quedar, fíjense que las incertezas van a ser para la temperatura de equilibrio, para la temperatura del agua fría, ¿sí? No aparece la temperatura del vapor, y aparecen las masas que pesaron de L, supongo que es el agua fría, B es el vapor, y pi lo tienen el delta pi porque entre los datos está la incerteza, ¿sí? Bien. Calculan entonces la incerteza, hermoso. Y ahora tienen que hacer la segunda parte, que es usar el modelo, pero considerando pérdidas, ¿sí? Entonces acá ya no igualo a 0, ¿sí? Igualo a las pérdidas. Y la expresión es la misma, nada más que, o sea, después todo lo otro lo mismo, ¿sí? La sumatoria de Q internos, este lado del miembro es este mismo, ¿sí? El mismo. Lo que pasa es que no está igualado a 0, está igualado a menos las pérdidas. Entonces todo esto otro va a ser lo mismo, va a aparecer acá restando el Q, y después al despejar y pasar para el otro lado, queda acá sumando. Pero bueno, es simplemente lo mismo, despejan. Pero, bueno, si yo lo que quiero es el calor latente de condensación, y tengo una sola ecuación con dos incógnitas, porque tendría el calor latente de condensación, las pérdidas, que no las sé, ¿no? Bueno, ¿podría saberlas a las pérdidas? Podría. ¿Cómo? Bueno, necesito una experiencia auxiliar. Las pérdidas a través de la pared del calorímetro se podrían calcular. Hay que tener cuidado con qué es lo que vamos a calcular. Fíjense, las pérdidas, si las hay, son calor viajando desde adentro del calorímetro, ¿sí? Hasta afuera, ¿sí? Está atravesando la pared del calorímetro. ¿Alguien más feliz? Acá. ¿Sí? Sería, en vez de quedarse todo el calor acá adentro y estar intercambiándose solamente entre la ampolla, el agüita de adentro y la pared interior, ¿no? Del calorímetro, pero sin salir. Bueno, ahora suponemos entonces que algo de ese calor que se está intercambiando acá se puede escapar, pasar por la pared. No es un ejercicio de mezclas térmicas únicamente, sino que le agregamos transferencia de calor. Transferencia de calor a través de una pared. ¿Qué tipo de mecanismos de transferencia de calor conocen?
¿Qué se les ocurre? ¿Cuáles son los mecanismos por los que se puede transferir una palabra? Recuerden que el calor no es algo que se queda. Conducción, convección y radiación, Ajá. ¿era? Bien. La radiación dijimos que para temperaturas normales, ¿sí? En general es despreciable, así que la vamos a despreciar. ¿Qué sería el mecanismo de conducción? ¿Qué se acuerdan? Tendría que haber un contacto ahí entre los materiales con distintas temperaturas. Bien, es un mecanismo de transferencia de calor que ocurre por el contacto entre moléculas, ¿sí? El tema es que esas moléculas, para que sea conducción pura, tienen que ser moléculas que están quietas, ¿sí? Estáticas. Y lo único que hacen es pasarse el calor unas a otras. Eso pasa en sólidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a la pared, ¿dónde está mi pared de mi calorímetro? En esta, acá, o sea, en esta parte, ¿sí? En el espesor, voy a tener conducción, ¿sí? Entre estas moléculas de, no sé, qué es de acero inoxidable y bueno, las cosas que hay acá. En cambio, la convección es un fenómeno que aparece cuando hay fluidos. Los fluidos tienen la capacidad de desplazarse. Sólidos no, o sea, los sólidos tienen moléculas que están fijas o átomos. En general los sólidos son más atómicos. Pero los líquidos sí, la habilidad de moverse. Entonces, cuando aumenta la temperatura, cambia su densidad, como ya vimos, porque la densidad está fuertemente afectada por la temperatura. Los que son menos densos, ¿sí? Hacia arriba, porque ¿qué pasa? Las moléculas absorben calor, se vuelven menos densas, se van hacia arriba y desplazan otras moléculas más hacia abajo, ¿no? Y empieza a haber como un rulo ahí o corriente convectiva. Transferencia de calor que hay entre una masa de un fluido, acá tenemos líquido, que se mueve, ¿no? Porque ese calor la está generando corrientes convectivas. Esa transferencia de calor entre un líquido en movimiento y una superficie fija, como esta, ¿no? Es lo que llamamos convección, ¿no? La convección puede ser libre, ¿sí? Que es esto que acabo de explicar, donde el calor está circulando, una molécula de líquido ve que hay calor, lo absorbe, se calienta, disminuye su densidad, bueno, no de la molécula en sí, sino de un grupo, de un volumen de control, ¿no? Pero estoy tratando de ser como más, más simple. Pero bueno, un volumen de control absorbe un calor, pan decae su densidad, sube, desplaza otra masa de agua que está más fría para abajo. Esa masa de agua también va absorbiendo calor y eso empieza a haber un rulo ahí natural, que ocurre naturalmente, ¿sí? De forma libre y natural, que es la convección libre o natural. Otra cosa que podría pasar es que yo, aparte de ese movimiento que no lo puedo evitar, ¿sí? La convección libre siempre está, pero podría forzar una convección, moviendo el líquido. Y ustedes acá estaban agitando el calorímetro, ¿se acuerdan? Entonces el líquido, además de la convección libre que va a suceder, también aparece el efecto de la convección forzada, ¿no? Que es cuando el líquido, en vez de moverse solo por efecto de la variación de densidad de los volúmenes de control, también se mueve porque vos estás ahí o moviendo vos el agua o con una varillita o algo. Bueno, es bastante complejo el fenómeno, constantes que son comunes, ¿sí? Podemos decir que un recipiente tiene algunos parámetros, ¿sí? Constantes que son comunes al recipiente, básicamente, que los tenemos en la ecuación que está acá en el Excel. La vamos a mirar. Ay, ¿dónde me dejé el Excel? Acá. Fíjense.
En este mismo archivo, de donde vienen y buscan el pi, tanto los que tengan calor específico del metal como los que tengan esta experiencia, que como ven es un poco más compleja, vienen a esta tabla. Pero los que tienen calor latente también bajan un poco más y van a encontrar estos datos de aquí. Que fíjense, curvas, fíjense, de enfriamiento. Están a una temperatura de 100 y terminan a otra temperatura más baja. Y esta que está acá abajo básicamente es otro termómetro que estuvo midiendo la temperatura del ambiente. ¿Para qué quiero estas curvas? Bueno, ¿y cómo se obtuvieron? Aparte. Son estas para el termo inoxidable, ¿no? También se hicieron 3 experiencias, se obtuvieron distintos valores y acá alguien ya les ofrece el promedio de estos valores, así que no tienen que inventar nada. Que acá hicieron un promedio de la incerteza. Lo correcto, ¿sí? Lo correcto sería tomar la mayor. ¿Tomar un promedio? Sí, pero vos sabés que ese promedio es medio, o sea, como que podría haber un caso en el que los valores no estén dentro de ese intervalo que propones. Entonces, lo mejor sería presentar el intervalo más grande posible. Que vos digas, mira, seguro está acá adentro el dato. Es lo más correcto. Si vos querés, inventás la incerteza y listo. Si no, no, es 0,405. Sí, pero elegí la más chica y después ofreces un intervalo más pequeño, sí. No es el de mayor confianza. Bueno, igual usen el criterio que ustedes quieran. Bien, ¿qué es esto entonces? ¿Qué experiencia se hizo? Bueno, esta experiencia no la hacen ustedes, sino que es una experiencia que se Fede un día antes, o ya no las hace más, usamos los gráficos. Estos gráficos, incluso cuando es presencial, los tienen que venir a buscar. ¿Qué hizo Fede? Agarró los calorímetros, ¿sí? En este caso el de acero inoxidable, y le puso agua a 100 grados. Ampolla, nada, ¿sí? Solo agarró el calorímetro, ¿dónde estaba? El calorímetro, le sacó toda esta ampolla y todo este tuberío, se lo sacó y le puso la tapa. Así, a ver, tengo otra mejor, acá. Todo este agujero ahí con un papelito o algo. Literal usamos papelitos, ¿sí? Aunque no lo crean, el papel es bastante aislante. Y le puso agua a 100 grados, lo tapó, le metió la termocupla, ¿sí? Y lo dejó ahí. Y esperó. Y esperó. ¿Cuánto esperó, Fede? Experiencia, acá. Ay, ¿por qué me cuesta tanto encontrarlos? Acá. Fíjense todo el tiempo que esperó. ¿Esto cuánto es? ¿Un día? A la 4, 3.5 exponente a la 4. 35.000 segundos. ¿Cuánto es? Bueno, mucho, ¿no? Dividido 3.600 sería horas. Bueno, muchas horas esperó, ¿sí? Con el calorímetro ahí cerrado. Más o menos 10, profe. Gracias. 10 horas lo dejo ahí, ¿sí? O más, porque fíjense que yo tomé este valor, pero en realidad esto termina un poquito después. ¿Qué significa que Fede haya puesto agua a 100 grados, ¿no? Está la temperatura inicial, dentro del calorímetro, lo haya tapado rato, mucho rato, ¿eh? A las 10 horas, la temperatura esté en 60. ¿Qué significa? ¿Es adiabático el calorímetro? No, no lo es, hubo una pérdida de calor. Claro, fíjense que yo no tenía varios elementos que intercambien calor entre ellos, ¿sí? No es que le metí agua caliente y fría y entonces la caliente se enfrió porque había otra cosa fría adentro. No, solo puse agua a 100 grados y lo cerré. Si se enfrió, es porque intercambió con el ambiente. Tendría que haber quedado a 100 grados ahí adentro. Igual, ojo, porque fueron 10 horas. Y la experiencia que nosotros hacemos en el laboratorio no dura más de 1 hora. Tienen que hacer esto y también el de
otro más, ¿no? Hacen 2 ese día. Entonces, bueno, 1 hora estarán con esto. Digan 1 hora es esta parte. Más o sea, las pérdidas no son tantas, van aumentando con el tiempo, ¿no? O sea, con el tiempo sí tenés una caída de la temperatura mayor. Pero bueno, no sabemos cómo afecta estas pérdidas que sabemos que tiene el calorímetro ahora, porque hemos hecho esta experiencia, cómo afectan a nuestro otro experimento. ¿Cómo vamos a usar esta experiencia para relacionarla con la otra? O sea, se ve que son experiencias distintas y que lo único que tienen en común es que el recipiente es el mismo. Bueno, lo que vamos a tomar de acá en realidad es un valor que tiene que ver con el calorímetro, ¿sí? Entonces va a ser válido tanto para esta experiencia como para la otra que estamos haciendo. ¿Cuáles son? ¿Cómo son? ¿De dónde veo esos valores? Bueno, tengo que tener claro cuál es la ecuación que voy a usar, ¿sí? La ecuación que van a usar es una ecuación de enfriamiento o la de Fourier, como ustedes quieran, alguna ecuación que represente transferencia de calor. En este caso planteamos Fourier, ¿no? Igual recuerden que la de enfriamiento y la de Fourier son análogas. O sea, la forma que tienen ambas es la misma. Bien, fíjense que tenemos algunas constantes que es justamente las que les digo que dependen del material, o sea, del calorímetro, que son el coeficiente de conductividad térmica, que es propio del calorímetro, el área, ¿sí? De transferencia entre el interior del calorímetro y el exterior del calorímetro es el área de la pared del calorímetro. Y el espesor, ¿sí? Y el espesor es el espesor del calorímetro. El espesor del calorímetro, ahí donde está mi imagen, la grande, ¿cierto? Espesor del calorímetro, área del calorímetro y el coeficiente de conductividad de lo que sea que esté hecho el calorímetro. Bien, o sea que son datos específicos del calorímetro. Si el calorímetro es el mismo en las dos experiencias, lo puedo usar. ¿Qué cambia? Bueno, esto sí lo voy a sacar fuera del integral, ¿no? Recuerden que esto es Fourier. O sea, Fourier o enfriamiento, como ustedes quieran. Y tenemos, recuerden que si no les queda muy claro esto de cómo se hace la analogía entre Fourier y no sé qué, y la ley de Newton, que es la de enfriamiento, pueden mirar un video, me adelanté años luz a esto, un video que está en el canal, que es este, ¿sí? En la unidad 4, ¿no? Donde estamos viendo deformaciones termomecánicas, calorimetría y transferencia de calor, hay un video que se llama Conducción y convección, serie y paralelo. Hablamos un poco, ¿sí? De qué es la R, cómo usar las ecuaciones. Esta la de Fourier, ¿no? Conducción. Esta otra es convección, que es la ley de enfriamiento de Newton. Parecen distintas al principio, pero en realidad tienen un delta T, ¿sí? Acá, delta T, y una constante. Son análogas. Tiene un delta T, que es este. Yo acá la fui expresando de distintas formas para mostrar. Pero básicamente es un delta T y una constante que es básicamente la inversa de la resistencia, ¿no? Signo ahí, pero la forma es la misma. Y eso es importante porque así puedo incluir los dos fenómenos juntos en la misma ecuación. Bien, también les puede servir igual mirar el video de transferencia de calor, que es la experiencia que les digo que les toca a todos, para entender por ahí cómo funciona esto. Pero bueno, como hay video, no sé si lo vieron, pero si lo ven está bastante explicado. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que utilizamos alguna expresión del tipo delta T y una constante. Y fíjense que nos queda la temperatura dentro. O sea, tengo que integrar una curva, o sea, tengo que integrar una expresión de temperatura en función del tiempo. Yo tengo la temperatura en función del tiempo, me la dan, ¿sí? Es una curva que está acá. Esta es la curva de temperatura en función del tiempo. Y la integral de esta curva es el área bajo esta curva. Bien, tengo que decir una cosa ahora. Apunte que es sobre cómo calcular el área debajo de las curvas. Está en la PEDCO, que lo pueden mirar, donde en realidad el área, la busquemos el archivo, así lo mostramos. ¿Dónde estás? Estimación, bien. Fíjense que el archivo, si ahora me baja algo. Otras veces.
Fíjense que en realidad ustedes tienen esta curva, ¿no? Que es la temperatura versus tiempo, y la integral que ustedes tienen es todo esto. Pero esa temperatura es hasta 0 grados, ¿sí? Toda la curva que ustedes tienen. Y en realidad lo que hay que poner acá no es la integral de T. Lo que hay que poner es la integral de T menos la T ambiente. Y la T ambiente, como se muestra acá, por ejemplo, ese día era esta, 25, un poco más, grados. Entonces yo le resto a mi curva, le resto el ambiente, lo que me queda en realidad son como estas dos áreas, ¿no? Yo debería trabajar como con dos áreas. Y ustedes en realidad a esto que tienen acá, lo que tienen que hacerle, o sea, este área que tienen acá, así como se las dimos, es solamente la integral de T. Este área le tienen que restar la temperatura ambiente. Ustedes tienen la temperatura ambiente para cada experiencia, ¿sí? Está en el Excel, les doy la temperatura ambiente. Yo no, o sea, alguien la midió ese día y está por algún lado. ¿Dónde está? A ver. Bueno, acá no está, pero estaba en la PEDCO. A ver, que chequeemos eso. ¿Dónde están? Ya me bajo otro archivo seguro. Fíjense, acá está, ¿no? Temperatura ambiente 20 grados. Ya ven el problema, ¿no? Porque estos 20 grados, ahora vamos a ver la curva, cómo es. Fíjense que mala suerte, ¿no? Acá el que le toque el set 1, creo que todos los sets están iguales. Fíjense que ustedes tienen este área y le tienen que restar el área de la temperatura ambiente. El área de la temperatura ambiente es un cuadrado, ¿sí? Porque la temperatura ambiente suponemos que se mantuvo constante, así que 20 grados por acá, una línea recta acá, se van a quedar entonces con... ¿Puedo hacer más grande esto o no? No, ya estoy en máximo. Las áreas que les quedarían a este grupo, y acá sería este pedacito, ¿sí? Y este otro. ¿Cómo van a saber cuánto es el área en esos pedazos? Bueno, hay dos estrategias que pueden usar. Una, que es horrible, es contar la cantidad de cuadraditos de estos, sí, contarlos. Es más, yo recomiendo dividirlos en 3 y después contar eso. Lo que se hacía antes, chicos, los cuentan, y si este es el área total, dividen por la cantidad de cuadraditos y saben el área de cada cuadradito. Entonces después dicen, este pedacito acá tiene 1, 2, 3 cuadraditos y medio. Si un cuadradito tiene tal área, estos 3 cuadraditos y medio, tal área. Y después vienen acá, cuentan cuántos cuadraditos hay desde acá. ¿Entienden, no? O sea, un quilombo. Pueden hacer, es una opción. Otra opción es decir, bueno, mira, la temperatura ambiente, lo pueden hacer así por pedacitos. Y otra es decir que la temperatura ambiente no es mayor a la menor temperatura. Porque el problema de este cruce que ocurre acá, este cruce que está, ¿dónde está el cruce? Ay, ya, ven, este cruce se da porque la temperatura ambiente es mayor que la menor temperatura. La menor temperatura del proceso fue 17, el ambiente es 20 y algo, ¿sí? Entonces lo que pasa es que en una parte lo que está pasando es que el ambiente le ingresa calor al calorímetro porque el ambiente está a mayor temperatura. Entonces el calor entra desde afuera hacia adentro. En un momento son iguales. Cuando ya empieza a aumentar la temperatura dentro del calorímetro, entonces ahí es al revés. El calor sale del calorímetro hacia afuera. Entonces me quedan estas partes así. Pero si todo el tiempo la temperatura del ambiente hubiera sido, no sé, 10 grados acá abajo, entonces todo el tiempo el calor hubiera estado saliendo desde adentro hacia afuera. Y ahí sí sería todo el área, ¿sí? Entera, hasta 10. Y lo único que hay que restarle a todo el área es un rectángulo que estaría acá abajo, que sería de 0 por 10 por 1600, ¿no? Un rectángulo. El área es un rectángulo que tiene... El área la conocen la temperatura ambiente. Entonces es más fácil decir que la temperatura ambiente siempre fue menor
menor temperatura. Eso no va a pasar en la PETCO, ¿sí? La PETCO les va a dar siempre mayores, así que ustedes lo que pueden hacer es, si quieren, los dejo, decir que esta temperatura no es la que van a usar y que van a decir que ese día la temperatura era de 17 grados. Entonces a todo este área que está acá le restan un área igual a 0 por 17 por, acá dice 708 segundos, bueno, sería al revés. ¿Cuántos segundos hay hasta acá? O sea, el área de este rectángulo sería esta longitud, que es 1640 segundos menos 708 segundos, ¿sí? Esa es la base. Por esta altura, que sería 0 más. Claro, ahí sí les quedaría como, bueno, como llega hasta 0 sería 17, o 17, no sé, la temperatura ambiente que elijan. 17 menos 0, que es 17. Pero solamente sería válido si la temperatura ambiente fue todo el tiempo menor que la menor temperatura. Si no, hay cruce. No hay cruce, entonces ahí hay que hacer eso otro que les decía, que es un poco más de lío. Ustedes lo que tienen es el área total y le tendrían que restar, o sea, tendrían que saber, si hay cruce, tendrían que saber qué parte de todo este área total está de este lado del cruce y qué parte está de este lado del cruce. Bueno, pueden contar cuadraditos o, si no, ignorar esta temperatura ambiente, que es 20, y ponerle 17, o algún valor menor que la menor temperatura. Lo mismo acá, porque fíjense que esta es 17 y esta es 23. Y esta es 7 y esta es 21, ¿no? O sea, uy, no cambies nada. Ustedes elijan el método que más les parezca. Esto no es que lo hacemos siempre así. Si ustedes hubieran ido al laboratorio y hubieran tenido cruce de temperaturas, el programa, vos podés decirle, bueno, a ver, dame este pedacito de área. Bueno, y ahora dame este otro. O sea, se podía ese día, en vez de levantar este gráfico así completo, levantar las dos áreas. Pero bueno, no lo podemos hacer. Entonces usemos nuestras estrategias. Profe, Bueno, ay, me asusté. Re fuerte. Sí, diga. el área debajo de la curva, ¿hasta qué línea horizontal está ahí? Porque parece que va hasta más abajo. Nos dice hasta qué temperatura. Hasta el 0, ¿Hasta 0? claro. Claro. Ya, Entonces habría que restar todo el rectángulo grandote. Sería más bien un Claro. cuadrado. Me faltó una cesta. Una cesta me faltó. O sea, sería todo un rectángulo, ¿no? Que hay que restar acá. A este área le restan todo este rectángulo. Bien. Claro, pero ese rectángulo sigue prolongando hacia abajo hasta el 0. Claro, sí. O sea, esto sería 0, 15. Claro, no sé si justo ahí es el 0, ¿no? O sea, lo que tendrían que tener en cuenta es, el largo sí sería el indicado por los segundos acá, y la altura sería 17, ponele, menos 0. O sea, hasta el 0. Bien, Lo mismo acá, ¿no? bien, profe, gracias. No. Claro, ninguno llega hasta el 0 en el gráfico, pero cuando ustedes hagan acá la resta, es hasta el 0, ¿no? Su rectángulo. Porque el programa, este área entera, la tomó hasta el 0. Pasa que, bueno, cuando ustedes lo levantan al gráfico, pueden mover la escala y todo. Bueno, así va a ser como van a calcular las pérdidas, porque van a tener, bueno, por ahí no lo terminé de decir todavía, pero van a tener entonces que usar esta ecuación donde estas tres constantes salen afuera y la integral de esto lo calculan con las áreas. Y este jueguito de constantes, ¿sí? Vamos a llamar K mayúscula, ¿sí? La misma letra, así que tengan cuidado, pero K mayúscula es igual a K minúscula por A sobre L, que una constante fuera del integral, como es propiedad del calorímetro, estuvimos haciendo esta otra experiencia de acá. Y acá está. Esta es K.
y su incerteza. Así que esas propiedades de eso es lo que quisimos encontrar con esta experiencia. Con esta experiencia usamos esta misma curva. Lo que pasa es que tenemos otro delta T, ¿no? Porque en ese momento el ambiente estaba a otra temperatura, la variación de T fue otra, ¿sí? Pero la constante es la misma en ambos. Entonces, por eso, esta otra experiencia, para poder obtener esa K que incluye los valores de la geometría del calorímetro y del material del calorímetro. Para ya tenerlo y después poder usarlo en otras experiencias como esta, ¿no? Así obtiene los dos valores. Y bueno, después me dicen, porque en tablas está este valor, todo el mundo sabe cuál es el módulo de el calor latente de vaporización o ebullición o condensación, como quieran. No es conocido, lo buscan en tablas y se fijan si les da mejor teniendo en cuenta las pérdidas o sin tenerlas en cuenta. Y ahí pueden concluir si efectivamente había pérdidas o no. Bien. Bueno, pueden haber quedado dudas porque es un poco trabajoso este experimento. Recuerden que tienen un archivo que explica cómo se estiman las pérdidas. Acá está, ¿no? Lo de la K mayúscula con el delta T integral, Q estrellita, o sea, se llama igual, el gráfico, cómo está haciendo la resta, ¿sí? Lo pueden mirar si les quedó alguna duda. Acá está el experimento, ¿sí? De dónde sale ese valor K. Bueno, lo pueden mirar de acá. Ahí está el balance con pérdidas. Bien, lo chusmean de acá. Y si les quedan más dudas, igual en la semana me van preguntando. Los archivos en la PEDCO, presten atención porque van a tener que ustedes entrar la guía que les toca, los datos que les asigné, los datos que les falten. Seguro hay algún archivo en la PEDCO donde lo van a poder encontrar. También los van a ayudar los videos, ¿sí? Bueno, ¿dudas? ¿Preguntas? Ninguna. Profe, yo quería consultar, días de consulta, ¿cuáles van a quedar en la semana? Bueno, para este laboratorio, no sé cómo están ustedes. ¿Ahora están haciendo el TP? ¿Ya están empezando con termodinámica? O sea, más o menos, ¿cómo están con este tema? Yo voy por el punto 11 del TP4. Ok, bien. O sea, están más o menos metidos en esto. Bien. Bueno, no vamos a hacer exposiciones en grupo como hemos venido haciendo, ¿sí? Les voy a pedir, ahora les estoy mandando ahora los datos que les asigné a cada grupo. A ver, ¿cuál fue el archivo? Lo cierro. No sé qué es esto. Em, bien. Supongo que es este, ¿no? A ver. No es este. Sí, este es. El de ahora sí. Ay, que no me deja moverme. Bueno, no se puede tocar tanto. Bueno, este es. Ahí se lo estoy enviando. A ver. Subir. Bueno, sí, supongo que es ese. Fíjense, ahí tienen qué grupos son y qué proyecto le toca a cada uno. No vamos a hacer exposiciones porque, bueno, no las vamos a hacer. Van a hacer es, van a tener una fecha de entrega del laboratorio que la podemos pactar, puede ser el lunes o el miércoles que viene, como quieran. El miércoles. Y Más tiempo mejor. sí, puede ser más tiempo, yo lo pensé también. Si les quedaría entonces de consulta esta semana, tendrían estos días. Bueno, ya saben que pueden preguntarle a Fede o a Nico también en la semana, si quieren.
pero yo estaría el viernes para dar consulta. Y si quieren podemos poner también un horario el sábado, a la mañana, por ejemplo. Y después estaría también el lunes que viene, ¿sí? Podrían también aprovechar esa consulta y haríamos la entrega el miércoles. La entrega es el informe que les haya tocado, le van a tocar 2 experiencias, ¿recuerdan? Hacer en vez de un día juntarnos todos a escuchar lo que hacen los demás, largo y bueno, he visto que hay algunos problemas para hacer los informes, lo que van a hacer es, me dicen en qué horario pueden y cada grupo, después del miércoles, nos juntamos, cada grupito, no sé, 15 minutos, defienden su informe, ¿sí? O sea, yo comparto el informe, lo voy mirando, lo que tengan mal, ya se los comento ahí mismo. Y, Claro, bueno, digamos tipo sería Mario cuando mostramos los parciales, digamos. tal cual, una cosa así. Sí. Lo ideal sería que esté bien el informe ese día, pero si está mal, bueno, tendrían que corregirlo y reentregarlo, ¿sí? Pero lo vamos a hacer así porque, el informe es un poco más complejo, si llegan a haber muchos errores, es un quilombo estar escribiéndolo, o sea, poniéndoles notitas y ustedes después lo leen a los 2 días y les quedan dudas y me lo vuelven a mandar y tengo que reenviarlo con más notitas. Entonces, para que tengamos una comunicación más fluida con la corrección del informe, me dicen ustedes cuándo pueden y por grupitos lo van defendiendo de a grupitos. Me explican que más o menos qué hicieron y si yo veo un error muy brutal, ahí mismo también podemos explicar. O sea, me puedo explayar más que en una notita. Bueno, eso sería lo que Bien, vamos a hacer. Si les parece, si están todos de Profe, acuerdo. ¿va a pasar el Excel con las cosas que le toca a cada uno? Bueno, es lo que hice. No sé si ya lo ven o no, pero entiendo que lo subí ya. Yo A lo ver. veo. Ah, acá está. Está bien. Y fíjense si lo ven, si lo pueden abrir, porque ya me ha pasado que he enviado cosas y a veces no las pueden abrir. Buenísimo, profe. Yo me retiro. Ya está todo, ¿no? ¿Me escucha? yo sí te escucho. Parece que la profe no escucha o capaz no le anda el micrófono. Ah, bien, puede ser.